desafiando las fuerzas del infierno. Él es Señor y Rey, liberando a todo cautivo. En su nombre úngele de... Quiere que nosotros nos pongamos en las manos de Él. He wants us to put our hands in Him. Ahora imagínense si levantamos un ejército. We will lift armies. ¿Cuántos somos ejército de Dios? How many of us are armies of God? ¿Cuántos somos escuadrones del Dios viviente? ¿Cuántos somos ejército de Dios? How many of us are God? Óigame bien, y un ejército tiene que estar preparado para la guerra. An army is prepared for war. Tiene que estar preparado con su fusil. Ahora imagínense si usted fuera a la guerra Now believe if you were going y to no war limpia su arma, and you didn't clean your no se weapon, prepara, no se ejercita, you don't prepare, ¿qué va a pasar en la guerra? what will happen in the war? No va a estar preparado para la guerra. You won't be prepared. Nosotros tenemos una guerra constante, dice la We palabra, have a constant war contra principados, with principles, contra huestes de maldad, dice la palabra, contra demonios. Tenemos nosotros, with demons. amén. Tenemos nosotros guerra, ¿sí o no? We have war. Ahora, si un soldado se prepara para ir a la guerra, Now if a soldier's prepared for war, estábamos hablando de que si no tiene la preparación correcta, we're talking if he doesn't have the correct preparation, va a caer herido he will fall, o lo va a matar el enemigo. or the enemy will kill him. Eso es lo que suele suceder en nuestra vida espiritual. That is what tends to happen in our spiritual Nosotros life. debemos de estar preparados para la guerra, We should be prepared una for guerra espiritual. a spiritual war. Y nuestro ejercicio es la oración. And our exercise is the prayer. Si no hay oración, no hay fuerza. Si no hay ayuno, no hay If there is fuerza. no fast, there is no strength. Por lo tanto, el enemigo se va a levantar Therefore the enemy y vamos a ser presa fácil para él. and we will be an easy prey for him. ¿Cuántos quieren ser presa fácil para el enemigo? How many want to be an easy prey for him? ¿Cuántos quieren caer derrotados por el enemigo? How many want to fall? Nadie quiere caer derrotado por el enemigo. No one wants to fall. Ejercítese entonces por medio del ayuno y la oración. Through fasting and prayer. Casi nadie dice amén. Almost no one says amen. Casi nadie dice amén. No one says amen. Por eso es que cuando el diablo llega, la carne está más fuerte, That is when the devil comes, the flesh is porque stronger. no hay oración. Because there is no prayer. Moisés se mantenía en el tabernáculo, dice la palabra. Moses maintained himself. ¿Y quién estaba con Moisés? Who was with Moses? Había alguien que estaba con Moisés. There was someone who was Cuando Moisés sube al Sinaí, ¿a quién se lleva? ¿A quién? Who does he take? Siervos como Josué que faltan hoy en día. Todos los ancianos se quedan abajo, dice. All the elders stay low. ¿Y qué es lo que pasa con Aarón y el pueblo? And what happens to Aaron in the town? El pueblo le empieza a pedir a Aarón The town begins to ask Aaron. síntomas de la carne, sentimientos de la carne. Le empieza a decir ¿cómo se llama? Le empieza el pueblo a decir a Aarón, queremos que nos construyas un becerro. They begin to tell Aaron. ¿Y qué es lo que hizo Aarón? And what did Aaron do? Metió a aquel pueblo en oración y en ayuno. Did he put the town in? Aarón empezó a ceder a los deseos de la carne de aquel pueblo. He began to fulfill the. Y por causa de eso, ¿qué es lo que sucedió? And what happens? La tierra se los tragó. The earth ate them. Amén. ¿Han leído esa parte? La tierra se los tragó, dice la palabra. The earth Porque, devoured them. porque Aarón empezó a ceder a los deseos de la carne de aquel pueblo. Because Aaron began to fulfill. Pero Ministerio Dios habla hoy. No está en esa disposición We're not in that position. de ceder a la carne. ¿O cuántos quieren que el ministerio se convierta en un ministerio carnal? How many want Que se mueva por medio de la carne, sino que se mueva por medio del... ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor? Aleluya. Glorioso sea el Señor. Y entonces empieza Aarón a construir porque Moisés le dijo, quédate. He began to say, stay. Moisés confió en Aarón. Moses trusted Dios confía muchas veces en nosotros. God. Trusted. Aarón había sido ungido por Dios. Había sido llamado por Dios Aarón. He had been called by God. Y oiga bien esta cosa. And listen to this. Siendo llamado por Dios y ungido por Dios, Being called by him, él cayó en el pecado junto con ellos, he por fell. ceder lo que ellos querían. Nosotros muchas veces queremos ceder a cosas que nos apartan de Dios. Many times we want to fulfill what Pero Moisés se mantenía en la cima de la montaña. he maintained. ¿Con quién? With who? ¿Con quién? With who? ¿Me van siguiendo? Solo se lleva al único que se llama Josué, porque Josué siempre estaba en el tabernáculo con él. He only takes Moses. Josué había entendido He had understood que si estar cerca de Dios that being near God se hace por medio de la oración, por medio del sometimiento a Dios. Amén.
Aleluya, está duro esta cosa, ¿verdad? ¿Verdad que no está fácil? Si yo sé que para ustedes está un poco raro, para mí también está difícil. It's difficult for us. Y ya me imagino para Catherine también, pero lo vamos a llegar a entender, Catherine, porque voy como frenado. Y darle un aplauso al Señor para que se anime Catherine y me anime yo también, hermano, porque esto está serio. Y quiero decir una cosa de que Moisés, vamos a seguir hablando de Moisés, I want to say that Moses, no sube totalmente con Josué a la cima de la montaña. he doesn't rise all the way with Hay momentos de intimidad con Dios just intimate moments with God que solo Dios te va a entender. that only Y Dios necesita hablarte a ti. and he needs to speak to you. Hay momentos que no se necesita ni el ruido, pero ni de un zancudo, There's moments when you need no sound, ni de un mosquito. not even a mosquito. Es una intimidad con Dios It's totalmente. an intimacy with God. De que usted va a hablar con Dios y va a escuchar la voz de Dios. That you will speak with him and hear his voice. No podemos hablar con Dios y poniendo atención a otra cosa. You can't speak to God and pay Dios attention. quiere totalmente atención de nosotros. He wants your attention. Dios quiere oírnos a nosotros totalmente, He wants to hear us. pero que nuestro corazón esté conectado con Dios. But our heart has to be connected. Dice la palabra del Señor The word says de que hay mucho pueblo que le adora, that pray, pero su corazón está but their heart lejos is de Él. far. El día viernes nosotros On Friday, tuvimos una predicación en este lugar. Se hizo un pequeño drama, un camino angosto y un camino ancho. there was a small drama. Y dice, y por el camino ancho son muchos los que se van. Y por el camino angosto se van pocos, dice, ¿verdad? ¿Va que sí? Y óigame bien, por el camino ancho Through the long way, entran muchos cristianos también. many Van caminando todavía por ese camino. they're walking still through. Dios no puede bregar de esa manera. God is not El pueblo de Israel había salido de Egipto His town had left Egypt, y todavía traía cosas que no eran correctas. and they were still bringing stuff that was incorrect. Traían cosas todavía de la carne. They were bringing stuff from the flesh. Óigame bien esto que le voy a decir. Listen well. Cuando nosotros andamos en el Espíritu, When we're in the Spirit, dice la palabra del Señor que las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. the word says all old. Cuando llegamos a un restaurante a comer, We go to a restaurant and eat. muchas veces ponen música en estos Many restaurantes. times they put music in Usted them. puede ver la actitud de cada uno de nosotros. You can see the attitude. Cuando escuchamos aquellas canciones, ¿verdad?, de la antigüedad, When we listen to those old musics. rapidito empezamos a mover la mano Quickly we begin to move our palm o se empieza a mover el pie. or your leg. Eso quiere decir That means de que todavía hay algo ahí que está recordando el pasado. that there is something reminding your ¿No past. les ha sucedido eso? Has that not occurred to you? ¿Verdad que suele suceder? Y quiero decir una cosa, And I want to say one de thing. que cuando nosotros todavía tenemos eso, es tiempo de preocuparse It's todavía. time to worry when that occurs. Yo me recuerdo cuando cantaba aquellas canciones. I remember when I Me said traían aquel novio que me despedía en la casa. they bring that boyfriend that would leave me home. Me traen tantos recuerdos esa canción It brought me so much memories que muchas veces mueve más que una alabanza. that many times work more than Pero el Señor dice en su palabra that the word says. que Él viene por un pueblo limpio, He comes for a por clean un adoradores en espíritu y en verdad, dice la palabra. Un pueblo que le adore en espíritu y en verdad, dice la palabra. Por eso viene el Señor. Denle un aplauso al Señor, porque el Señor viene por un pueblo que le adore en espíritu y en verdad. Es que el Señor, ¿cuántos creen que el Señor es bueno? El Señor es santo, hermano. Dios no, verdad, Dios no le permitió a Moisés, óigame bien, He didn't allow Moses. no le permitió que subieran con él el monte Sinaí, Didn't allow him to go up to the porque era mountain el lugar donde estaba el Señor. because that's where Y dice la palabra que donde está el Señor es santo. the word says the Lord is this. Dice la palabra que sin santidad nadie le verá. The word says Eso dice la palabra de Dios. Y Moisés había entendido eso de parte de Dios, and Moses had understood que sin santidad nadie verá al Señor. that without sanity no one. Hoy en día estamos pasando por situaciones bien difíciles, Nowadays we're going through difficult times. de que el Señor está viendo a cada uno de nosotros. The Lord is watching everyone. Óigame bien, del ojo de Dios nadie se puede esconder. Nothing can escape his eye. Dios siempre nos está viendo donde quiera que nosotros vayamos. He's always watching us wherever we are. Así que hay que tener cuidado, Therefore we need to be careful porque Dios está ahí. because he is there. Y Dios se agrada de los que aceptan sus errores también. And he is pleased with those that Este pueblo no había entendido en verdad para qué lo había llamado Dios. they had not understood the purpose that God called Cuando them for. estaba en Egipto le dijo a Moisés, When
they were in Egypt, he told Moses, dile al faraón que deje ir a mi pueblo tell Pharaoh to leave my town para que me adore, so that they can praise me para que me alabe, and worship me, para que sepan que yo soy su so Dios, they can see that I am God. porque yo quiero hacer grandes cosas en ellos. Because I want to do great things in them. Yo los voy a limpiar de todo esto, I will clean them from los voy a llevar a la tierra prometida. I will take them to the Si promised land. preguntáramos hoy este día, ¿cuántos están preparados para irse con el Señor? How many are prepared to go with the Lord? Como 4 están preparados para irse para el Señor, los demás se quedan. About 4, the rest will stay. Allí nadie se va a poder agarrar del pie de nadie. No one will be able to grab someone. El que se quedó, se quedó. If you're left behind, goodbye. Estos hombres, cuando Moisés les dijo, quedaos aquí, se quedaron. When Moses said, stay here, they stayed. Óigame bien. Listen well. Ellos le pudieron haber dicho a Moisés, yo voy a subir contigo. They could have told Moses, I will go. Cuando el Señor mira el corazón de cada uno de nosotros, el Señor pesa el corazón de cada quien. God sees each and every one of our hearts. Pero ellos no dijeron absolutamente nada. But they didn't say absolutely nothing. Está bien, nos vamos a quedar aquí. It's all right. We'll stay. Hay muchos pueblos sentados hoy en día There's many times that que el enemigo se ha encargado de ponerle unos staples para que esté pegado ahí. the enemy has been able to put grapas on their leg. Cuando el Señor no te ha llamado para que estés pegado ahí. Because he has not called you to stay still. ¿Cuántos creen que el Señor los ha llamado? How many think that God has called ¿Cuántos creen que Dios les ha dado privilegios a ustedes? Hermanos, los privilegios que nos da es Dios. Cuando el Señor me empezó a llamar a mí al ministerio, y aunque muchos se han levantado y no creen, dicen, no, este no ha sido llamado de parte de Dios. Pero quiero decirle una cosa, I want to tell you one thing. de que Dios es fiel That God is faithful. y Dios guarda a sus siervos. Aunque el enemigo se levante como río crecido, Even if the enemy arises, dice que Jehová va a levantar bandera. ¿Y por cuántos ha levantado bandera el Señor? No voy a decir que no hay momentos de dificultad, I won't say that there isn't difficult moments. de que uno le pregunta a Dios. That one will ask God. Y me imagino que Moisés And I believe that Moses, subió en ese momento al Sinaí in that moment, a preguntarle al Señor, ¿y qué voy a hacer con este pueblo? asked God, what will I do with this town? Moisés sabía que tenía una tarea difícil con aquel pueblo, Moses knew that he had a difficult task. porque aquel pueblo solo pensaba en diversión, Because they only thought in fun. en divertir la carne, And fun for the flesh. en darle placer a la carne. Giving pleasure to the flesh. Pero Moisés sube allá al Señor But Moses said, y le dice, Señor, dame palabra para este pueblo. and Moses asked God, please. Yo le dije en el transcurso de la semana al Señor, I told to be God, dame palabra para este pueblo, give me word for this town. que traigas una palabra para nosotros. Give a word for us. Y el Señor me empezó a ministrar por medio de esta palabra. He began to minister me through. Dile a mi pueblo Tell my town de que yo ando that I am. en busca de adoradores en espíritu y en verdad. Un pueblo que me busque en verdad. Un pueblo que me dé la gloria en verdad. Gives me the glory. Un pueblo que me alabe. ¿Cuántos dicen amén a eso? How many can say amen? Es que Dios es primero. God is number one. Dios es omnipotente. Dios es poderoso. He is powerful. Dios es fuerte. Dígale al que está a la par, Dios es fuerte. Tell the one beside you, God is strong. Dígale, Dios es fuerte. He's powerful. Dios puede con todos tus problemas. He can do all your problems. El pastor no puede, dígale. Pastor can. Puede orar, He can pray. puede clamar, He can proclaim. pero no puede hacer nada por ti. But he can't do anything for Pero you. Dios sí puede. Dígaselo sin God miedo. can. A los ojos, viéndole a los ojos. Looking into their eyes. Porque Dios sí puede. Because God really can. ¿Cuánto tiempo ha orado usted por su esposo o su esposa? How many times have you prayed for your husband or Mira a su esposa o a su esposo y te vas a convertir a Cristo Jesús. you will convert to Christ? Le vas a entregar tu vida a Cristo Jesús. You will give your life. Declara esa palabra. Declare that word. Crea esa palabra. Believe in that word. Yo y mi casa, diga, serviremos a Jehová. We will serve the Lord. Mi hija, My daughter. mi hijo, My son. toda mi My familia, whole family. serviremos a We Jehová. will serve the Lord. Porque Dios ama a la familia. Because God loves family. ¿Cuántos creen que Dios ama a la familia? Declare su familia. Es que la palabra la que tenemos que declarar. The word is what we need to Moisés dijo, yo no puedo hablar. Moses said, I cannot Pero el Señor le dijo, yo te voy a usar. But the Lord said, I ¿Cuántos will. quieren que Dios los use? How many will ¿Cuántos God quieren use que them? Dios dé una palabra por medio de ustedes? Déjese usar por el Señor. Let yourself be used by the Porque Lord. eso es lo que el Señor quiere. Because that is what he wants. Ahorita tenemos otro ejemplo. Right now, we have another example. ¿Cuántos conocen a Abraham? How many know Abraham? ¿Cuántos conocen a Abraham? How many know Abraham? Casi nadie lo conoce, pero uno lo han escuchado. Dice la palabra del Señor en Génesis capítulo 22, versículo 5. The word in Genesis 22, verse 5.
22, versículo 5. Amén. Pueden español también. Aleluya. Génesis capítulo 22, versículo 5. Genesis 22, verse Es el 5. primer libro de la Biblia. The first book in the Bible. Mire lo que pasa en este caso. Look what happens in this case. Abraham necesitaba hacer algo que Dios le había mandado. Abraham needed to do something that the Lord had told him. Pero Abraham tenía temor But Abraham feared de que los que iban con él lo iban a detener. that those with him would stop him. Y eso es lo que suele pasar muchas veces con el ministerio que Dios te ha dado. And that occurs many times. El enemigo va a levantar gente The enemy will rise para que te estorbe el ministerio, para que te detenga el ministerio. that will detain your Y ministry. no va a usar gente de afuera, sino de la misma He congregación. won't use anyone from the outside, Pero allá depende de ti, but it depends on you. porque tu mirada debe estar puesta en Cristo Jesús. Mirad el blanco que es Cristo Jesús, dice la palabra del Señor. Aleluya. Génesis capítulo 22, versículo 5 dice: entonces dijo Abraham a sus siervos: Abraham said to him, esperá aquí con el asno, stay here with the donkey, y yo y el muchacho iremos hasta ahí y adoraremos, and I and the lad will go over there, and we will worship and return to you. y volveremos a vosotros. And we will return to you. O sea que iba a regresar hacia ellos. We will return to them. ¿Por qué Abraham no sube con sus siervos hasta arriba? Why doesn't Abraham go up with ¿Por qué les dice quédense aquí Why does he tell them stay here mientras yo voy a subir a adorar al Señor? while I go up and praise the Lord? Quiero decirle una cosa, I want to tell you something. de que la adoración al Señor sale de nuestro corazón. The praise of the Lord La adoración al Señor tiene que ser de nosotros. is to come from us. El Señor, a nosotros debemos de adorar al Señor porque nosotros lo sentimos. We need to worship the Lord because that's how we. El problema es que muchas veces The problem is that many el espíritu está apagado the spirit is por on los deseos de la carne. by the desires of Y the cuando flesh. venimos a adorar al Señor, And we come to no lo praise the hacemos Lord, libremente we don't do it porque estamos atados de algo. because we are tied to something. No queremos soltar eso que nos está estorbando. We don't want to let go of that. Pero Abraham dice: voy a subir allá arriba para adorar al Señor. But Abraham says, I will go up there and praise Y the Lord. oiga bien, oiga bien. And listen well. Entonces dijo Abraham a sus siervos: espera aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta ahí y adoraremos y volveremos a vosotros. Stay here with the donkey, and I and the lad will go. El Señor le había dado una orden a Abraham y le había dicho que le entregara a su hijo. The Lord had given Abraham an order, Y Abraham se negó a entregarle su hijo al Señor. and he denied. Algo que tú le estás deteniendo al Señor, que no se lo has querido entregar, Is there something that you're denying the está Lord? deteniendo la bendición de Dios. You're denying his blessing. El Señor le dijo: serán benditas en ti todas las naciones. The Lord told him, Pero había que pasar una prueba. you had to go through it. Y yo no sé cuál es la prueba que tú tienes que pasar. And I don't know what you have to ¿Quieres do. ver la gloria de Dios? You want to see the Hay que pasar por el desierto. You need to pass through El pueblo de Israel tuvo que pasar por el desierto. Israel. Abraham tuvo que pasar por una prueba. He had to go through. ¿Cuántos creen que lo que Dios da es bueno? How many believe ¿Cuántos the creen que lo que Dios da es bueno? How many believe that Y para siempre, dice su palabra, es su misericordia. Pero hay que pagar el precio. we have to pay the Hay price? que decirle no a muchas cosas We need to say no to para many poder recibir la bendición de parte de Dios. to receive his blessing. Algo está deteniendo tu bendición. Something is detaining Yo you. no sé qué es lo que está deteniendo tu bendición. I don't know what that is. Pero Abraham no se quería perder la bendición. But Abraham didn't. El Señor le dijo: me vas a entregar a tu único hijo. Abraham, the Lord told Abraham, you will give me your only son. ¿Te has puesto a pensar tú alguna vez Have you ever thought qué es lo que no le has entregado al Señor? what you haven't given to the Por Lord? eso ha tardado la respuesta. That is why you're. Abraham estuvo dispuesto a entregarle todo al Señor. Abraham was able to give